porque además hablar acá después de tres personajes aquí históricos de ilustres así es difícil. No, yo hago documentales, me es un poco difícil hablar y le pido anticipadamente disculpas que yo mezclo bastante el portugués con el español, así que no se enojen conmigo. Bueno, lo hacemos. Entonces, hoy de mañana fuimos a la ex-ESMA con José Enrique Camelo, que es el productor también de la película, que vinimos de Río ayer. Y una cosa que quería empezar a decir, él me comentó algo que era tan impresionante, de que estuviésemos ahí viendo todo eso, tan importante como estuve en el 2011, y él me decía así, que es impresionante cómo esto nunca va a poder suceder en Brasil, como nunca va a suceder de tener esa situación, de tener el avance tan impresionante del Estado argentino, de las luchas sociales, de las luchas que han ustedes desarrollado, de que llegue un punto de ver agentes penitenciarios siendo en una visita guiada. Yo digo, ¿quién es esa gente de pelo cortito acá, de cosas militares? Yo les preguntaba y dicen, no sé qué me preguntan y me tienen que responder. No puede ser, esta gente son militares o son policías. Entonces me dijo una guía, dice, no, ellos son jóvenes, son agentes penitenciarios. Digo, qué cosa fantástica, qué cosa impresionante cómo llegar a ese punto, porque es inimaginable en Brasil que se pueda llegar, pero ni cerca, no podés ni pasar, o sea, tenés esos cruces, esas cosas todas. Imagínate que tenemos a Dilma Rousseff, que fue torturada por un mismo Estado que ahora en día no permite que se llegue a todo eso. La comisión sí, claro, por eso. Entonces, pero no te permite que se abran un cuartel o algo similar con lo que ha sucedido aquí. Entonces, bueno, quería empezar diciendo eso. Voy a ser un poco breve porque tal vez se pueda tener un tiempito, 5 minutos tal vez, para poder hacer algunas preguntas del público. Y quería contar más o menos por qué hice la película, de qué forma y cómo fue que la hice. Esta película, en el 2009 estuve presentando otra película que fue presentada aquí en este festival, llamada Bajando la Máquina, y la fui a presentar en el Fest Doc de Paraguay. Y había también una situación de una mesa también que participé, y bueno, y había que hablar, que conversar sobre el trabajo que hago. Yo hago el trabajo relacionado con periodismo, estrictamente ligado a los derechos humanos, ¿no? De qué forma se presenta, de qué forma se muestran a través de los medios los conflictos armados en Río de Janeiro a partir de las favelas, ¿no? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo es la cosa? ¿De qué forma se muestra? Entonces es una discusión amplia, también muy grande. Pero en fin, ese es el trabajo que hago. Entonces estaba mostrando con un PowerPoint, un slideshow, estaba mostrando así, y un participante de la platea quedó extremadamente indignado con lo que estaba mostrando, porque él se levantó y dijo que era un disparate estar mostrando violencia, escenas de violencia, porque eso era un festival de derechos humanos. Y yo digo, bueno, para nosotros en Brasil, en Río de Janeiro, principalmente la violencia, la seguridad pública, no la violencia, la seguridad pública, en ese confronto que tiene más de 40 años, más de 30, entre 30 y 40 años, entre el Estado y el narcotráfico, el tráfico de drogas, ese conflicto armado en una ciudad como Río de Janeiro, que es bellísima, los extremos de la violencia con el infierno y el paraíso, el bien y el mal, todo eso junto, al mismo quien conoce sabe cómo es. Para nosotros es muy importante porque es el derecho a la vida, es el derecho a poder vivir y a poder sobrevivir, es un derecho de poder quedarse vivo. Entonces, ¿de dónde la prensa puede ayudar en eso? ¿De qué forma divulgando para no tener la invisibilización de las personas, como dice Cañón? ¿De qué forma las personas no se hacen invisibles? Se hacen a través de la prensa, o sea, en un Estado que quiere poner la Copa del Mundo, las Olimpiadas, eso todo. Si no se dice que en 1100 favelas, que hay 30 pacificadas, si no se dice que en la zona oeste se está matando un montón de gente, no pasa nada, entonces no existe. Lo que no se muestra no existe. Entonces, si deja de existir, estamos exterminando como, ¿no? ¿De qué forma se hace? Entonces se hace como que sí. Entonces, a partir del interés del Estado es no demostrar lo que está sucediendo. Entonces, eso también es otra discusión. Y entonces, bueno, a ese señor le pareció y él siguió diciendo, me decía que no, que era un disparate porque
en su entendimiento, derechos humanos en Paraguay estaban estrictamente relacionados al problema campesino. Y yo dije que sí, entendía perfectamente. Y a partir de ese momento me di cuenta de eso, me di cuenta de que en América Latina, o sea, tal vez claro que en el mundo sea más, pero yo intento ver hasta donde puedo alcanzar, lo poco que puedo alcanzar, de conversar, de tratar, y por el cariño que tengo por todo el continente, de toda esa forma. Entonces a partir de ese momento me di cuenta y digo, pero eso para hacer un trabajo sería una cosa fantástica, poder intentar hacer eso, poder conversar con personas, con gente del pueblo, gente importante, gente de todo tipo, ¿no? Y claro, infelizmente es una película larga, tiene 1 hora y media, pero no te da también para tener todos los asuntos que yo quisiera abordar. Acá se tratan 8 asuntos de derechos humanos, a mi ver, de esta una nueva fase, un nuevo entendimiento. Y que, claro, quedaron 8 otros asuntos de fuera, como vivienda, como trabajo, como salud. Es una cosa que estoy desarrollando ahora, que se va a llamar Más Navegantes, ¿no? Porque tiene esa historia de que hay mucha gente que me dice, pero es muy pesimista el nombre, más náufrago que navegante. Digo, bueno, eso fue Galeano, porque dijo y porque él, y claro, y bueno, entonces digo, bueno, yo no sé, me parece, pero entonces me parece que somos más navegantes que náufragos en este momento. Y entonces es hacer como dijo él, no es una cosa conclusiva, porque quien es documentalista que te está mostrando, en realidad lo que estás haciendo es exactamente la definición del trabajo, o por lo menos de mi trabajo, es lo que tú has dicho, ¿no? Se muestra las cosas, lo que están. A mí me parece que es un disparate mostrar a ese tipo que terminó, según él me dijo, él mató a 4.000 personas, así busca, donde él dice, bandido bueno es bandido muerto, hay que matarlo, hay que matarlo a tiros y listo. Entonces eso, no hay conversa, no hay asunto, no hay asunto. Entonces es desagradable tener que oír eso, es desagradable tener que ponerlo a él, pero es importante. Yo entiendo, o sea, y además cuando se habla, y además yo tengo, volviendo atrás a la cosa de la memoria, que es tan importante, para mí es difícil abordar un tema de esto, porque yo no tengo el conocimiento de la vivencia del día a día político de que ustedes tienen en Argentina. Entonces, a veces me parece que me suena como un atrevimiento estar intentando hablar de un asunto que uno no tiene el dominio a hacer, pero la intención siempre es la mejor posible. Y bueno, y ahí se hacen las relaciones entre lo que sucedió entre Uruguay, lo que sucede en Brasil, esa cosa toda. Y es eso, más o menos es eso, es entender, por ejemplo, que en Brasil una de las mayores deficiencias que tenemos es la educación, el derecho humano básico a la educación. Pero tenemos el problema de la vivienda, de las favelas, tenemos el problema de la salud que uno trata siempre como un asunto ambulatorial, como un asunto así. Cuando se habla en salud, la deficiencia de la salud, se dice, bueno, no tenemos tantos hospitales, precisamos tantos médicos, precisamos tanta cosa, pero tenemos que entender que una falta de ropa, ¿no? Una piedra suelta en la casa donde uno se tropeza, se cae y se rompe una pierna, eso es un problema de salud, tiene que ser entendido como tal forma, porque si no hay ropa, si no hay abrigo, si no hay alimentos, o sea, lo que quiero decir con esto es que yo tengo un entendimiento que los derechos humanos, los derechos a la vida, es una cosa toda que anda y claro, es un encadenamiento de asuntos que tiene todo como base el derecho a la vida. Más o menos entiendo eso para hacer... y son tantos problemas, los problemas sobran demasiado. Y bueno, entonces para finalizar, quería contar que es una cosa un poco curiosa de la forma como hice esta película, porque no dio para ver mucho en el principio, que tuve un pequeño problema técnico al principio, les pido disculpas también. Me ocurrió, pero bueno, esas cosas ocurren. Que esta película fue hecha sin ningún dinero, sin plata, sin nada, no tenía. Entonces la forma que fue interesante es que con la otra película anterior que hice, que se llama Viviendo Otra Mirada, que pasó también aquí en este festival del Uruguay, me permitió que fuese invitado a presentar la película en varios países, en Cuba, en Argentina, Uruguay, en Canadá, en diversos países. Y cada vez que alguien me llamaba, me invitaban, yo digo, mira, estoy haciendo un trabajo también sobre derechos humanos, así, no sé qué, y dices, bueno, entonces, ¿cómo es festivales de cine de derechos humanos?
claro, la gente me ayudó mucho, Julio Santucho acá me ayudó, Daniela Novik también me ayudaron de forma impresionante, no solo en Argentina, entonces abrir un montón de puertas, ¿no? Porque este festival también tiene eso, tiene por lo menos en Brasil, en los lugares donde he pasado, tiene una credibilidad enorme. Entonces más o menos es eso lo que quería decir, y bueno, no, por favor, maravilla, no, joya es sobre estar con... Y además es extremadamente, repito, demasiado difícil hablar después de 3 por favor.